Cuando el gerente del banco me llamó aquella tarde de octubre de 2024, jamás imaginé que las palabras que estaba a punto de escuchar cambiarían para siempre mi percepción sobre el hombre que compartía la vida de mi hija. Señor Moreno, retuve una transferencia porque su hija no podía ni mantener los ojos abiertos mientras intentaba firmar. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Alberto Moreno Gil, tengo 64 años y hasta ese momento pensaba que había visto todo en la vida. Construí mi empresa de distribución de materiales de construcción desde cero. Pasé por un divorcio doloroso hace más de 20 años. Crié a mi hija Marta prácticamente solo y creí que finalmente había llegado la época de disfrutar mi jubilación en paz. Qué equivocado estaba. Era jueves, cerca de las 5 de la tarde. Yo estaba en mi casa de Pozuelo de Alarcón, revisando unos documentos antiguos de la empresa que había vendido hacía 3 años, cuando sonó mi teléfono. El nombre que apareció en la pantalla fue Óscar Navarro, Banco Santander. Óscar era el gerente de la sucursal donde mantenía una cuenta mancomunada con Marta desde su divorcio hace 4 años. Yo insistí en esa cuenta conjunta para ayudarla después de que su primer matrimonio terminara mal y para tener transparencia sobre sus finanzas mientras se recuperaba emocionalmente. Alberto, necesito que vengas al banco inmediatamente, dijo Óscar con un tono que nunca le había escuchado antes. Había urgencia, pero también algo parecido a la preocupación genuina. Es sobre Marta. Acaba de estar aquí y algo no está bien. Retuve una operación que intentó realizar. El corazón se me aceleró al instante. ¿Qué tipo de operación? ¿Está bien mi hija? Prefiero que veas las imágenes por ti mismo, respondió Óscar, y esas palabras me helaron la sangre. Alberto, conozco a Marta desde hace años. La mujer que estuvo en mi oficina hace apenas 30 minutos no era ella. Bueno, físicamente sí, pero ven ahora, por favor. No le hice más preguntas. Tomé las llaves de mi coche y conduje los 20 minutos hasta la sucursal bancaria en la calle Príncipe de Vergara, como si me persiguiera el demonio. Durante todo el trayecto, mi mente intentaba procesar qué podía haber pasado. ¿Marta tuvo algún accidente? Estaba enferma. Mi hija tenía 35 años, trabajaba como arquitecta en un estudio reconocido y aunque siempre fue algo distraída e ingenua en temas del corazón, nunca me había dado motivos para preocuparme realmente. Cuando llegué al banco, Óscar me esperaba en la entrada. Su expresión era grave y me llevó directamente a su oficina privada sin pasar por recepción. Cerró la puerta detrás de nosotros y me señaló su ordenador. Alberto, hace aproximadamente 1 hora Marta llegó acompañada de Javier. Comenzó a explicar mientras abría varios archivos en su pantalla. Javier Rubio Castro, el actual marido de mi hija, con quien se había casado hacía 2 años y medio. Un tipo de 38 años que se presentó como contador independiente, aunque siempre me pareció demasiado vago respecto a sus clientes y proyectos. Solicitaron transferir el saldo completo de la cuenta mancomunada hacia una cuenta a nombre exclusivo de Javier. Estamos hablando de 230.000 euros, Alberto. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Esa cuenta contenía el dinero que yo había depositado para Marta después de vender mi empresa, más sus propios ahorros profesionales. Era prácticamente todo su patrimonio líquido. ¿Y qué pasó?, pregunté, aunque parte de mí temía la respuesta. Óscar giró la pantalla hacia mí. Mira el video de seguridad. Lo que vi en esos siguientes minutos me quitó literalmente el aliento. Las cámaras de seguridad del banco capturaron todo desde 3 ángulos diferentes. Ahí estaba mi hija Marta, entrando a la oficina de Óscar con pasos vacilantes, casi como si caminara dormida. Llevaba su ropa de trabajo habitual, un traje sastre gris que yo le había regalado en su último cumpleaños, pero su postura era completamente anormal. Se tambaleaba ligeramente, y cuando finalmente se sentó en la silla frente al escritorio, su cabeza cayó hacia adelante como si le pesara enormemente mantenerla erguida. Javier caminaba justo detrás de ella, con una mano en su espalda, guiándola. Lo que más me impactó fue su expresión.
Una sonrisa discreta, casi imperceptible, pero que transmitía algo entre satisfacción y nerviosismo. No parecía preocupado por el estado de su esposa. Parecía ansioso por completar la transacción. «Presta atención a esto», dijo Oscar, adelantando el video a un momento específico. En la pantalla, vi cómo Oscar les presentaba los documentos de transferencia. Marta intentó tomar el bolígrafo, pero sus movimientos eran torpes, descoordinados. Sus ojos se cerraban constantemente, como si estuviera luchando contra un sueño irresistible. En un momento dado, su cabeza se inclinó completamente hacia un lado y casi se desliza de la silla. Javier inmediatamente la sujetó por el brazo, la enderezó y le dijo algo al oído. No podía escuchar el audio, pero vi cómo él prácticamente guiaba su mano hacia los papeles. La firma que Marta trazó era apenas un garabato tembloroso, completamente diferente a su firma habitual que yo conocía perfectamente, por años de documentos comerciales compartidos. Le pregunté a Marta directamente si se sentía bien, continuó Oscar, pausando el video. Ella apenas podía articular las palabras. Dijo algo como cansada y mucho trabajo. Pero Alberto, yo conozco la diferencia entre alguien cansado y alguien bajo efectos de algo. Llevo 26 años en este banco. He visto de todo. ¿Qué hiciste entonces?, pregunté, sin poder apartar los ojos de la imagen congelada de mi hija en ese estado deplorable. Detuve la operación inmediatamente, respondió Oscar con firmeza. Le dije a Javier que necesitaba verificaciones adicionales para una transferencia de esa magnitud desde una cuenta mancomunada, especialmente cuando uno de los titulares parecía estar en incapacidad de dar consentimiento válido. Él se puso nervioso. Insistió que era urgente, que tenían una emergencia médica familiar. Incluso me presionó diciendo que yo estaba complicando un trámite simple. Pero me mantuve firme y les dije que necesitaba hablar contigo primero como cotitular de la cuenta. Hiciste lo correcto, murmuré, aunque mi mente ya estaba procesando algo mucho más oscuro y perturbador. ¿Qué hizo Javier cuando te negaste? Se molestó visiblemente, pero intentó controlarse. Ayudó a Marta a levantarse. Literalmente tuvo que sostenerla porque ella casi no podía caminar sola, y se marcharon. Pero Alberto, Oscar se inclinó hacia adelante, su rostro reflejando la misma inquietud que yo sentía. En mis años de experiencia, esa no fue la primera vez que intentaron algo así. Mi sangre se convirtió en hielo. ¿Qué quieres decir? Oscar abrió otro archivo en su ordenador. Hace exactamente 2 semanas, Javier vino solo, sin Marta, solicitando información sobre cómo realizar transferencias desde la cuenta mancomunada. Le expliqué los procedimientos estándar. Necesitábamos autorización de ambos titulares, documentación, etc. Él preguntó específicamente sobre excepciones, situaciones de emergencia, poderes notariales. En ese momento me pareció extraño, pero no alarmante. Ahora, viéndolo de hoy, no terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Las piezas comenzaban a encajar en mi mente como un rompecabezas macabro, y la imagen que formaban era absolutamente aterradora. Quiero ver las grabaciones completas, le dije a Oscar, acercando mi silla al escritorio. Desde que entraron hasta que se marcharon. Todo. El gerente asintió y reinició la reproducción desde el principio. Esta vez presté atención a cada detalle, a cada gesto, a cada movimiento capturado por esas cámaras que ahora se convertían en testigos silenciosos de algo profundamente perturbador. La secuencia comenzaba en el vestíbulo principal. Eran las 4:17 de la tarde según el registro horario en la esquina inferior de la pantalla. Marta y Javier entraron por la puerta giratoria, pero inmediatamente noté algo que me revolvió el estómago. Ella no caminaba con normalidad. Mi hija siempre tuvo una postura erguida, profesional, consecuencia de años de trabajo en arquitectura, donde la presencia física importaba en reuniones con clientes. La mujer en ese video arrastraba ligeramente los pies, como si cada paso requiriera un esfuerzo consciente. Javier mantenía su brazo derecho rodeando la cintura de Marta, no en un gesto cariñoso, sino de control absoluto.
La sostenía como se sostiene a alguien que puede desplomarse en cualquier instante. Varios empleados voltearon a verlos pasar, sus expresiones reflejando extrañeza. Una cajera incluso se inclinó hacia su compañera y le susurró algo, ambas siguiendo con la mirada a la pareja hasta que desaparecieron por el pasillo hacia las oficinas privadas. «Retrocede eso», pedí. Oscar obedeció y observé nuevamente ese momento. La cajera claramente había notado algo irregular. Sus cejas se fruncieron. Su boca formó palabras que no podía escuchar, pero que intuía. ¿Está bien esa señora? Continuamos con la siguiente cámara, la del corredor hacia las oficinas. Aquí la imagen era aún más reveladora. Marta tropezó con sus propios pies 2 veces en un tramo de apenas 10 metros. En la segunda ocasión, su cuerpo se inclinó peligrosamente hacia la izquierda y solo la rápida reacción de Javier evitó que cayera contra la pared. Pero lo más escalofriante fue su rostro en ese ángulo. Sus ojos estaban vidriosos, la mirada perdida en algún punto indefinido del espacio, la boca entreabierta. Parecía una sonámbula. Luego vino la grabación desde dentro de la oficina de Oscar, la que ya había visto pero que ahora analizaba con una mezcla de horror y furia creciente. Cuando se sentaron frente al escritorio, Javier prácticamente tuvo que acomodar a Marta en la silla, posicionándola como si fuera una muñeca de trapo. Ella se desplomó hacia adelante, y él la enderezó colocando ambas manos en sus hombros. «Fíjate en sus ojos», señaló Oscar, pausando la imagen. Amplió el zoom sobre el rostro de mi hija. Sus párpados caían constantemente, luchando por mantenerse abiertos. Las pupilas se veían dilatadas incluso en la resolución limitada de la cámara de seguridad. Cada 2 o 3 segundos sus ojos se cerraban completamente. Permanecían así varios segundos y luego se abrían a medias con evidente esfuerzo. «Esto no es cansancio normal», murmuré. «He visto a Marta agotada después de proyectos intensos. Jamás así». Oscar reanudó la reproducción. En la pantalla, él mismo aparecía presentando los documentos necesarios para autorizar la transferencia. Le explicaba algo a la pareja, sus labios moviéndose mientras señalaba diferentes secciones del formulario. Javier asentía repetidamente, inclinándose hacia adelante con atención casi ansiosa. Marta, en cambio, permanecía inmóvil, su cabeza oscilando ligeramente como una flor marchita en su tallo. Entonces llegó el momento que me hizo apretar los puños con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Oscar colocó un bolígrafo sobre el escritorio, entre los documentos. Marta extendió su mano derecha hacia él, pero el movimiento careció completamente de coordinación. Su brazo se balanceó en el aire, pasando varios centímetros por encima del bolígrafo sin siquiera rozarlo. Intentó nuevamente, y esta vez sus dedos golpearon torpemente el objeto, haciéndolo rodar fuera de su alcance. Javier se movió con rapidez. Recogió el bolígrafo, lo colocó firmemente en la mano de Marta, cerrando los dedos de ella alrededor de él, y luego guió toda su mano hacia el documento. No fue un gesto de ayuda. Fue manipulación pura. Él literalmente movió el brazo de mi hija como si controlara una marioneta. La firma resultante era un garabato patético, una línea ondulante que apenas se parecía a las letras M y M de Marta Moreno. Yo había visto su firma en cientos de documentos a lo largo de los años. Era clara, firme, con una característica curva ascendente en la letra final. Lo que apareció en ese papel era el trazo de alguien sin control motor, sin conciencia plena de lo que estaba haciendo. Después de ese intento de firma, algo todavía más perturbador ocurrió. La cabeza de Marta cayó completamente hacia su lado izquierdo, como si los músculos de su cuello hubieran perdido toda tensión. Su cuerpo se deslizó en la silla, inclinándose peligrosamente. Durante 3 o 4 segundos interminables, parecía que iba a desplomarse por completo al suelo. Javier reaccionó instantáneamente, sujetándola por los hombros y enderezándola con brusquedad. La sacudió levemente, 2 veces, como intentando despertarla. Marta parpadeó lentamente, su boca se movió formando palabras ininteligibles, y entonces vi algo que me llenó de una rabia que no había sentido en décadas.
Javier volteó hacia Óscar con esa sonrisa, esa maldita sonrisa discreta que ya había notado antes, y articuló claramente: «Está cansada del trabajo, tuvo una semana muy pesada». La naturalidad con la que mintió fue lo que más me impactó. No mostró preocupación genuina por el estado de su esposa. No sugirió llevarla a un hospital. No preguntó si debían posponer el trámite. Simplemente ofreció esa excusa débil y continuó presionando para completar la transferencia. Óscar en la pantalla claramente no se tragó esa explicación. Lo vi fruncir el ceño, mirar alternativamente entre Marta y Javier y finalmente decir algo mientras retiraba los documentos del alcance de ellos. Javier se tensó visiblemente. Su mandíbula se apretó. Sus manos se cerraron en puños sobre sus rodillas. Durante varios segundos, pareció que iba a explotar, a exigir, a amenazar. Pero finalmente se controló. Asintió con rigidez y ayudó a Marta a levantarse de la silla. La última secuencia los mostraba saliendo de la oficina. Javier prácticamente cargaba a mi hija, sosteniéndola con fuerza mientras ella apenas conseguía coordinar sus piernas. Al pasar junto a otro cliente que esperaba en el corredor, Marta tropezó nuevamente y solo la pared impidió que cayera. Javier murmuró algo al cliente, probablemente otra excusa, y continuaron hacia la salida. Óscar detuvo la reproducción cuando ambos desaparecieron por la puerta giratoria. Me quedé mirando la pantalla en negro durante largos segundos, procesando todo lo que acababa de presenciar. No eran solo imágenes de una mujer cansada o enferma, eran la evidencia visual de alguien bajo efectos de sustancias sedantes, siendo manipulada y controlada por quien supuestamente debía protegerla. «Alberto», dijo Óscar con voz suave pero firme, «creo que deberías llamar a la policía. Lo que vimos aquí no solo es irregular desde el punto de vista bancario, es criminal». Asentí lentamente, mi mente ya trabajando a toda velocidad, pero antes de involucrar a las autoridades, necesitaba entender la magnitud completa de la situación. Algo en mi interior, ese instinto que se desarrolla tras décadas de experiencia en los negocios y en la vida, me decía que lo que había presenciado en esos videos no era un incidente aislado, era la punta de algo mucho más oscuro y calculado. Salí del banco con una copia de todas las grabaciones en una memoria USB que Óscar me entregó, junto con un documento donde certificaba los hechos ocurridos esa tarde. Subí a mi coche, pero no arranqué inmediatamente. Me quedé sentado en el estacionamiento, con las manos sobre el volante, mientras fragmentos de conversaciones recientes con Marta comenzaban a reproducirse en mi mente como piezas dispersas de un rompecabezas que finalmente empezaba a tomar forma. 3 meses atrás, principios de julio de 2024. Marta vino a visitarme un domingo por la mañana, como solía hacer cada 2 semanas. Nos sentamos en mi terraza a tomar café, y ella mencionó algo que en ese momento me pareció un comentario casual sin importancia. «Papá, Javier ha estado increíblemente atento últimamente», dijo con una sonrisa que ahora, recordándola, me parecía cansada más que feliz. «Cada mañana me prepara un café especial antes de ir al trabajo. Dice que es una mezcla que compró en una tienda especializada, con granos importados de Colombia. Insiste en que me dará más energía durante el día». En ese momento le respondí algo como: «Qué bien que te cuide así», y seguimos conversando sobre otros temas. Pero ahora, sentado en ese estacionamiento con las imágenes de mi hija drogada, aún quemándome la retina, ese recuerdo adquiría un significado completamente diferente y siniestro. Forcé mi memoria para traer más detalles de aquella conversación. Marta había agregado algo más. «Es curioso, porque aunque se supone que ese café me debe dar energía, últimamente me siento más cansada que nunca. Quizás es el estrés del proyecto nuevo en el estudio». Le sugerí que fuera al médico, que quizás necesitaba vitaminas o análisis de sangre. Ella prometió hacerlo, pero nunca mencionó haber ido. Y yo, ocupado con mis propias rutinas de jubilado, no insistí lo suficiente. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo una punzada de culpa mezclada con furia. Los signos habían estado ahí todo este tiempo, y yo los ignoré por completo.
Seguí reconstruyendo las semanas posteriores a aquella primera mención del café. A mediados de agosto, Marta me llamó desde su oficina. Era media tarde, alrededor de las 3. Su voz sonaba pastosa, arrastraba las palabras de manera inusual. «Papá, me siento rarísima. Me quedé dormida en plena reunión con un cliente esta mañana. Literalmente cerré los ojos y perdí la noción del tiempo. Fue humillante». Le pregunté si había dormido bien la noche anterior, si estaba enferma. Ella respondió que había dormido sus 8 horas completas, que no tenía fiebre ni malestar físico, solo esa somnolencia abrumadora e inexplicable que aparecía principalmente durante las mañanas y primeras horas de la tarde. «Debe ser anemia», le dije. «Ve al médico, hija». Ella aceptó, pero cuando le pregunté una semana después, me contó que había ido a la consulta. Según me dijo, el doctor revisó sus análisis de sangre y todo estaba normal. Le recetó un complejo vitamínico y le sugirió mejorar sus hábitos de sueño. Ahora me preguntaba si realmente había ido a ese médico o si Javier la había convencido de no ir, de que era solo cansancio pasajero. Septiembre trajo más señales que debía haber interpretado correctamente. Marta canceló 2 almuerzos conmigo, alegando que se había quedado dormida en su escritorio y despertó demasiado tarde. Otra vez me contó que casi choca su coche porque tuvo un microsueño en un semáforo en rojo. Un conductor detrás de ella tuvo que tocar el claxon insistentemente para despertarla cuando la luz cambió a verde. «Papá, estoy preocupada. Esto no es normal», me dijo en esa ocasión con voz temblorosa. «Siento como si mi cuerpo no fuera mío, como si alguien hubiera puesto arena en mis párpados». Debí haber actuado entonces con más contundencia. Debí haberla llevado personalmente a un hospital, haber exigido estudios neurológicos completos, haber estado más presente. Pero Javier siempre aparecía con explicaciones razonables. El nuevo proyecto en el estudio era muy demandante. Marta estaba trabajando hasta tarde, no se alimentaba bien, necesitaba vacaciones. Y yo, estúpidamente, le creí. Ahora, con la claridad brutal que proporciona la evidencia irrefutable, entendía perfectamente lo que había estado ocurriendo durante estos 3 meses. Javier no le preparaba café por amor o cuidado conyugal. Cada mañana, disuelta en esa bebida supuestamente energizante, le administraba algún tipo de sedante. Probablemente benzodiazepinas, como había sugerido el investigador que mencionó Oscar, sustancias que provocaban exactamente los síntomas que Marta describía: somnolencia extrema, pérdida de coordinación, microsueños, sensación de desconexión corporal. La dosificación debía ser cuidadosa, lo suficientemente alta para mantenerla en un estado de vulnerabilidad cognitiva, pero no tan alta como para causar una sobredosis obvia que alarmara a médicos o familiares. Javier había estado jugando con el metabolismo de mi hija como si fuera un experimento químico, calibrando cantidades para lograr el efecto deseado. Una mujer dócil, confundida, incapaz de resistirse o cuestionar sus acciones. El plan era diabólicamente paciente. 3 meses drogándola gradualmente, normalizando su estado alterado, haciendo que ella misma dudara de su percepción, convenciéndola de que todo era producto del estrés laboral. Y mientras tanto, él investigaba procedimientos bancarios, buscaba formas de acceder al dinero, preparando meticulosamente el robo definitivo. Recordé entonces otra conversación más reciente, de apenas 2 semanas atrás. Marta mencionó que Javier le había sugerido simplificar sus finanzas, consolidar todas sus cuentas en una sola para mejor administración. Ella le comentó que lo hablaría conmigo primero, dado que yo era cotitular de la cuenta principal. Javier, según me contó Marta, respondió que no era necesario molestarme, que ellos podían manejar sus asuntos matrimoniales sin interferencia paterna. Esa frase me había molestado en su momento, me pareció levemente irrespetuosa, pero Marta defendió a su esposo diciendo que él solo buscaba mayor independencia como pareja. Ahora comprendía que esa consolidación financiera era simplemente otro intento de acceder al dinero. Cuando ese camino se complicó porque Marta insistió en consultarme, Javier cambió de estrategia.
Si no podía convencerla conscientemente de transferir los fondos, lo haría cuando ella estuviera semiconsciente, incapaz de comprender lo que firmaba. Y casi lo logra. Si no fuera por la diligencia de Óscar, por su experiencia reconociendo situaciones irregulares, 230.000 euros habrían desaparecido de esa cuenta en cuestión de minutos. Mi hija habría despertado horas después sin recordar nada, y para cuando descubriera el robo, el dinero podría estar ya en cuentas offshore imposibles de rastrear. La magnitud de la traición era asfixiante. Este no era un crimen pasional o producto de un momento de debilidad. Era manipulación sistemática, abuso químico prolongado, robo premeditado con precisión quirúrgica. Javier había convertido el matrimonio con mi hija en una operación criminal de largo plazo, usando su posición de confianza para destruirla desde dentro. Arranqué el motor de mi coche con manos temblorosas, no de miedo, sino de determinación helada. Ya no había espacio para dudas o segunda oportunidades. Javier Rubio Castro había cruzado una línea de la cual no existía retorno posible, y yo me encargaría personalmente de que pagara cada consecuencia de sus actos. No fui a casa. Conduje directamente a la comisaría de la Policía Nacional en la calle Leganitos. Eran las 6:15 de la tarde, cuando estacioné frente al edificio. Agarré la memoria USB que Óscar me había entregado junto con su declaración escrita, y entré con el paso firme de alguien que sabe exactamente lo que necesita hacer. En el mostrador de recepción, una agente uniformada levantó la vista desde su ordenador. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle?» «Necesito presentar una denuncia urgente por administración de sustancias controladas sin consentimiento, coerción e intento de fraude», dije sin preámbulos. «Tengo evidencia visual de mi hija siendo drogada y manipulada para firmar documentos bancarios mientras estaba incapacitada». La expresión de la agente cambió inmediatamente de rutinaria a alerta. «Un momento, señor. Voy a llamar a un inspector». 5 minutos después, me encontraba sentado en una sala de entrevistas frente al inspector Marcos Vega Romero, un hombre de unos 45 años con expresión seria y modales directos. Le expliqué toda la situación desde el principio: la llamada de Óscar, las imágenes del banco, los 3 meses de síntomas progresivos que ahora cobraban sentido, el patrón del café matutino que Javier preparaba religiosamente. «¿Tiene las grabaciones?», preguntó el inspector, tomando notas en una libreta. Coloqué la memoria USB sobre el escritorio. «Aquí están todas las secuencias capturadas por las cámaras de seguridad del banco esta tarde. También tengo la declaración firmada por el gerente de la sucursal». El inspector Vega conectó el dispositivo a su ordenador y comenzó a revisar los archivos. Lo observé mientras sus ojos seguían cada movimiento en la pantalla, su ceño frunciéndose progresivamente. Cuando llegó a la escena donde Marta casi se desploma de la silla, soltó un silbido bajo entre dientes. «Esto es grave», murmuró, sin apartar la vista del monitor. «Muy grave». Rebobinó varias secciones, pausando en momentos específicos. El rostro de Marta con los párpados cayendo, sus intentos fallidos de coordinar movimientos, la manera en que Javier guiaba su mano para firmar. Después de casi 15 minutos revisando todo el material, el inspector se reclinó en su silla con expresión sombría. «Señor Moreno, llevo 19 años en este cuerpo, 12 de ellos en la unidad de delitos contra las personas. He visto casos de sumisión química para diferentes propósitos criminales. Lo que muestra este material tiene todos los indicadores clásicos de intoxicación por benzodiazepinas o sedantes similares». Sentí una mezcla de validación y horror. Escuchar a un profesional confirmar mis sospechas hacía todo espantosamente real. ¿Qué tipo de sustancias serían? «Existen varias opciones», explicó el inspector Vega, ahora en tono pedagógico. «Las más comunes en estos contextos son lorazepam, diazepam, alprazolam o incluso solpidem. Son medicamentos legales con prescripción médica, pero producen sedación profunda, pérdida de coordinación motora, amnesia anterógrada y reducción significativa de la capacidad de juicio. En dosis controladas,
mantienen a la víctima consciente pero completamente vulnerable e incapaz de resistirse o cuestionar acciones. ¿Y son fáciles de conseguir sin receta? El inspector asintió con gesto grave. Más de lo que debieran. El mercado negro de ansiolíticos y sedantes es extenso. También hay personas que los obtienen mediante múltiples recetas de diferentes médicos o simplemente los compran por internet en farmacias no reguladas. El punto crucial aquí es que su administración sin conocimiento ni consentimiento constituye un delito grave según el artículo 163 del Código Penal. Tomó su teléfono interno y marcó una extensión. Necesito que venga la subinspectora Adriana Gil Fernández de la Unidad de Análisis Forense. Tenemos un caso que requiere su valoración inmediata. Mientras esperábamos, el inspector Vega me hizo preguntas detalladas sobre la relación entre Marta y Javier, el historial matrimonial, cambios de comportamiento, rutinas diarias. Le conté todo lo que sabía, cada conversación recordada, cada síntoma que mi hija había mencionado en los últimos meses. La subinspectora Gil llegó 10 minutos después. Era una mujer de unos 38 años, con mirada analítica y actitud profesional. El inspector Vega le mostró las grabaciones sin hacer comentarios previos, permitiéndole formar su propia evaluación. Ella observó en silencio absoluto durante varios minutos. Luego pidió que repitieran segmentos específicos. En uno de ellos, amplió digitalmente el rostro de Marta, estudiando sus pupilas y expresión facial. Intoxicación medicamentosa sin duda alguna, declaró finalmente con tono categórico. Vean la dilatación pupilar aquí, la ptosis palpebral bilateral, la falta de reflejo en los movimientos oculares. El patrón de sedación es consistente con depresores del sistema nervioso central. Por la severidad de los síntomas visibles, estimaría una dosis significativa probablemente administrada entre 30 y 90 minutos antes de estas imágenes. ¿Puede determinarse exactamente qué sustancia?, pregunté. Solo mediante análisis toxicológico, respondió la subinspectora. Necesitaremos muestras biológicas de su hija. Sangre y orina idealmente, aunque según el tiempo transcurrido, las trazas podrían estar ya metabolizadas. Las benzodiazepinas generalmente permanecen detectables en orina hasta 3 días después de la administración, pero depende del tipo específico y la cantidad. El inspector Vega intervino. La tentativa de transferencia bancaria en ese estado constituye coerción y aprovechamiento de incapacidad temporal. Si logramos probar que el yerno administró deliberadamente esas sustancias, agregamos el delito de lesiones y contra la integridad moral. Estamos hablando de penas potenciales de entre 4 y 8 años de prisión, sin contar posibles agravantes. Esas palabras me proporcionaron una satisfacción fría. No buscaba venganza emocional, pero sí justicia legal absoluta. Quería que Javier pagara cada segundo de sufrimiento que le causó a mi hija. ¿Qué necesitan de mí para proceder?, pregunté. Primero, una declaración formal completa que documentaremos oficialmente, explicó el inspector. Segundo, necesitamos hablar con su hija lo antes posible para obtener su testimonio y muestras biológicas. Tercero, solicitaremos una orden de registro del domicilio conyugal para buscar evidencia física, medicamentos, recetas, cualquier sustancia controlada. Y cuarto, iniciaremos vigilancia sobre Javier Rubio Castro mientras preparamos su detención. La subinspectora Gil añadió: es fundamental que su hija comprenda la importancia de no consumir nada que su esposo le prepare a partir de este momento. Si él sospecha que hemos iniciado una investigación, podría aumentar la dosificación peligrosamente o intentar destruir evidencias. Voy a buscarla ahora mismo y la traeré conmigo, afirmé levantándome de la silla. Necesita estar bajo mi custodia hasta que ese hombre esté detenido. El inspector Vega asintió. Proceda con cautela, señor Moreno. Si Javier está en el domicilio cuando llegue, no lo confronte directamente. Llámenos inmediatamente. No queremos alertarlo ni darle oportunidad de huir o destruir pruebas. Guardé nuevamente la memoria USB en mi bolsillo, estreché las manos de ambos investigadores y salí de aquella comisaría con un único objetivo cristalino en mi mente:
rescatar a mi hija del depredador con quien compartía techo. Eran las 7:20 de la tarde cuando salí de la comisaría. Antes de arrancar el motor, saqué mi teléfono y marqué el número de Rafael Torres Sánchez, el abogado que había manejado la venta de mi empresa 3 años atrás y en quien confiaba plenamente para asuntos legales complejos. Rafael era un profesional meticuloso, especializado en derecho mercantil y bancario, exactamente lo que necesitaba en este momento crítico. «Alberto, qué sorpresa», contestó tras 2 tonos. «¿Todo bien? Rafael, necesito tu ayuda urgente. Es sobre Marta. Hay un intento de robo bancario en curso y necesito bloquear judicialmente todas sus cuentas antes de que amanezca mañana». El tono de su voz cambió instantáneamente a profesional y alerta. «Explícame rápidamente la situación». Le resumí los acontecimientos del día en menos de 3 minutos. Las imágenes del banco, la evidencia de sedación, la denuncia policial presentada, la amenaza inmediata sobre el patrimonio de Marta. Rafael escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, su respuesta fue inmediata y precisa. «Prepararé una solicitud de medida cautelar urgente ante el juzgado de guardia. Necesitamos bloquear no solo la cuenta mancomunada, sino todas las cuentas bancarias, tarjetas de crédito y accesos financieros a nombre de Marta o en las que figure como titular o cotitular. También solicitaré la suspensión de cualquier poder notarial que pudiera haber otorgado a su esposo. ¿Cuánto tiempo tardarás?» «Dame 2 horas. Necesito redactar la solicitud con fundamentos legales sólidos, adjuntar la declaración del gerente bancario y las imágenes como evidencia. A las 9:30 puedo tener todo listo para presentarlo ante el juez de guardia». «¿Puedes conseguirme copia certificada de la denuncia policial que presentaste?» «La tendré en 30 minutos», le aseguré. El inspector Vega me había prometido entregarme una copia oficial antes de que saliera de la comisaría, pero en la urgencia por rescatar a Marta, olvidé recogerla. «Te la llevaré personalmente a tu despacho». «Perfecto, nos vemos allí». Regresé a la comisaría, recogí el documento oficial sellado por el inspector Vega y conduje hasta el bufete de Rafael en la zona financiera de Azca. Su oficina seguía iluminada, con su equipo trabajando a pesar de la hora. Rafael me recibió en su despacho privado, donde ya tenía varios documentos desplegados sobre el escritorio. «La declaración del gerente bancario es oro puro», comentó mientras la leía con atención. «Establece claramente que retuvo la operación por incapacidad manifiesta de tu hija. Eso nos da base legal sólida para argumentar peligro inminente de fraude continuado». Trabajó durante la siguiente 1:15 con eficiencia admirable. Yo permanecí en su oficina, observándolo redactar párrafos legales, citar artículos del Código Civil y Mercantil, estructurar argumentos sobre protección patrimonial urgente. A las 9:35 de la noche, teníamos un expediente completo de 18 páginas solicitando el bloqueo inmediato de todas las cuentas vinculadas a Marta. «Vamos al juzgado», anunció Rafael, guardando todo en su maletín. «El juez de guardia está hasta las 11. Si tenemos suerte, conseguiremos la orden esta misma noche». Llegamos al edificio judicial en la Plaza de Castilla a las 10 menos 10. Rafael presentó la documentación ante el secretario judicial, quien la revisó brevemente antes de pasar con el magistrado de guardia. La espera fue angustiante. Cada minuto que transcurría aumentaba mi ansiedad pensando en Marta, posiblemente aún bajo efectos de los sedantes, vulnerable en ese apartamento con Javier. A las 10:40, el secretario salió con varios documentos sellados. «El juez ha concedido la medida cautelar. Bloqueo total inmediato de todas las cuentas y accesos financieros. Validez durante 90 días renovables según evolución del caso penal». Rafael leyó rápidamente las resoluciones y me miró con satisfacción contenida. «Tenemos todo lo necesario. Ahora necesitamos notificar al banco antes de que abran mañana». «¿No podemos hacerlo esta noche?», pregunté con urgencia. «Las sucursales están cerradas, pero puedo enviar la orden judicial por fax urgente al Departamento de Seguridad Central del banco. Ellos implementarán el bloqueo en sus sistemas durante la noche. Cuando Javier intente cualquier movimiento mañana, se encontrará con todas las puertas cerradas
Salimos del juzgado directo a su despacho. Rafael envió las notificaciones oficiales al Banco Santander desde su fax corporativo con acuse de recibo. A las 11:22 de la noche recibimos confirmación telefónica. El Departamento de Seguridad había procesado la orden judicial y todas las cuentas asociadas a Marta Moreno Serrano quedaban congeladas hasta nueva orden. «Ahora necesito que me acompañes al banco mañana temprano», me dijo Rafael. «Quiero hablar personalmente con el gerente y asegurarme de que comprende la gravedad legal de la situación. También necesitamos revisar todos los movimientos de esas cuentas en las últimas semanas, por si hay otras transacciones sospechosas que debamos investigar». Esa sugerencia despertó algo en mi memoria. Óscar mencionó que Javier había ido al banco hace 2 semanas preguntando sobre procedimientos de transferencia. ¿Crees que intentó algo antes? Muy posible, respondió Rafael con expresión seria. Los delincuentes financieros raramente tienen éxito en el primer intento. Usualmente hay tentativas previas, pruebas de concepto, exploraciones del sistema. Mañana pediremos extractos completos de los últimos 6 meses. Esa noche apenas dormí. Me quedé en el sofá de mi sala, con el teléfono en la mano, esperando cualquier llamada de emergencia. A las 7 de la mañana del viernes 12 de octubre estaba duchado, vestido y listo. Rafael llegó a mi casa a las 8 y juntos fuimos directo al banco. Óscar nos esperaba en su oficina, claramente informado por su departamento central sobre el bloqueo judicial nocturno. «Señor Moreno, señor Torres, el sistema ya refleja todas las restricciones. Ninguna operación puede ejecutarse en ninguna de las cuentas de la señora Marta sin autorización judicial expresa. Necesitamos revisar movimientos históricos», dijo Rafael sin preámbulos. «Específicamente, cualquier intento de operación inusual en las últimas 8 semanas». Óscar tecleó en su ordenador durante varios minutos, su ceño frunciéndose progresivamente. Finalmente, giró la pantalla hacia nosotros. «Hay algo que deben ver. El 26 de septiembre, Javier Rubio vino solo a esta sucursal. No para realizar operaciones, sino para solicitar información sobre requisitos para transferencias desde cuentas mancomunadas. Le expliqué los procedimientos estándar». «¿Y qué pasó después?», preguntó Rafael. 2 días más tarde, el 28 de septiembre, ambos vinieron juntos. Javier presentó documentación para una transferencia de 80.000 euros hacia una cuenta a su nombre. Pero cuando revisé los papeles, noté irregularidades en la firma de Marta. Parecía distinta a su firma registrada. También ella actuaba extraña, no tan severamente como en el incidente del jueves, pero sí notablemente confundida. Rechacé la operación, alegando falta de documentación complementaria. Mi estómago se contrajo. «¿Por qué no me llamaste entonces?». Óscar bajó la mirada con evidente incomodidad. Debí haberlo hecho, pero Javier insistió que era un malentendido, que Marta estaba resfriada y por eso parecía desorientada. Prometieron volver con documentación adicional, pero nunca regresaron. Hasta el jueves. Rafael tomaba notas meticulosas. Este patrón confirma premeditación, 2 intentos previos con metodología similar. Salí del banco con Rafael a las 9:40 de la mañana del viernes. Teníamos el bloqueo judicial confirmado, extractos bancarios que probaban intentos previos de robo y testimonios documentados. Pero faltaba la pieza más importante: rescatar a Marta de ese apartamento. «Voy por mi hija ahora», le dije a Rafael en el estacionamiento. «No puede pasar 1 hora más en esa casa». «¿Quieres que te acompañe?», ofreció. Negué con la cabeza. «Esto debo hacerlo solo. Si Javier está allí y se pone agresivo, llamaré a la policía inmediatamente». El apartamento quedaba en el barrio de Chamberí, un 3er piso que yo había comprado para ellos como regalo de bodas hace 2 años y medio. En ese momento me pareció una inversión generosa para ayudar a mi hija a comenzar su nueva vida matrimonial. Ahora ese mismo gesto me revolvía el estómago pensando que había financiado la jaula donde Javier la mantenía prisionera química. Aparqué en la calle y observé las ventanas del apartamento desde abajo. Las cortinas estaban corridas. No había señales de movimiento.
Subí las escaleras con el corazón golpeando contra mis costillas, cada paso aumentando mi tensión. Al llegar al tercer piso toqué el timbre 3 veces. Silencio. Volví a tocar, esta vez con más insistencia. Escuché pasos arrastrándose dentro, lentos e inseguros. La puerta se abrió apenas una rendija, asegurada por la cadena de seguridad. El rostro de Marta apareció en el espacio estrecho, y lo que vi me destrozó. Sus ojos estaban hinchados, enrojecidos, con ojeras profundas que nunca había visto en ella. Su piel lucía pálida, casi cenicienta. El cabello, normalmente recogido en un moño profesional impecable, colgaba despeinado sobre sus hombros. Llevaba puesto un pijama arrugado a media mañana. «¿Papá?», susurró con voz rasposa, confundida. «¿Qué haces aquí?». «Abre la puerta, hija. Necesito hablar contigo urgentemente». Ella parpadeó varias veces, como procesando mis palabras a través de una niebla mental. Finalmente cerró la puerta, escuché el tintineo de la cadena al soltarse y la puerta se abrió completamente. Marta se tambaleó ligeramente al retroceder para dejarme entrar. La abracé inmediatamente sintiendo cómo su cuerpo se desplomaba contra el mío sin fuerza. «¿Dónde está Javier?», pregunté mientras la sostenía. «Se fue temprano», murmuró ella contra mi hombro. «Dijo que tenía reuniones importantes». «No sé, no recuerdo bien. Me siento tan cansada, papá. No puedo mantenerme despierta». La guié hasta el sofá de la sala. Ella se dejó caer como un peso muerto, su cabeza inclinándose hacia atrás contra el respaldo. Observé su rostro más detenidamente bajo la luz natural que entraba por la ventana. Sus pupilas estaban dilatadas, sus movimientos oculares lentos y descoordinados. «Marta, ¿tomaste café esta mañana?». Ella asintió débilmente. «Javier me preparó uno antes de irse. Como siempre. Me dijo que me quedara descansando hoy, que no fuera a la oficina porque luzco enferma». Sentí una oleada de rabia fría. Incluso después del fracaso de ayer en el banco, ese maldito seguía drogándola esta mañana, probablemente intentando mantenerla sedada y confundida, mientras él planificaba su siguiente movimiento. «Hija, necesito que me escuches con mucha atención», comencé, tomando sus manos entre las mías. «¿Recuerdas haber ido al banco ayer por la tarde?». Su frente se arrugó en concentración. «¿Al banco? No creo. ¿Ayer fue jueves? No sé qué hice ayer. Todo está borroso». Le expliqué entonces, con palabras cuidadosas pero directas, todo lo ocurrido. La llamada de Oscar, las grabaciones de seguridad, su estado semiconsciente intentando firmar la transferencia de 230.000 euros, la intervención del gerente. Con cada detalle, vi cómo los ojos de Marta se abrían más, el horror dibujándose en su expresión. No puede ser cierto», susurró, llevándose las manos temblorosas a la boca. «Yo no recuerdo nada de eso. ¿Estás diciendo que Javier me llevó al banco y yo...». «Estabas drogada, Marta. Tu esposo lleva meses poniéndote sedantes en el café. Por eso te sientes constantemente exhausta, por eso los microsueños, la desorientación, la pérdida de memoria. No es estrés laboral, es intoxicación medicamentosa deliberada». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Su cuerpo entero temblaba ahora, no solo por los efectos de las drogas, sino por el impacto emocional de comprender la magnitud de la traición. «Pero él dice que me ama, que el café es para cuidarme, para darme energía. Te está envenenando sistemáticamente para robarte», dije con dureza necesaria. «Y casi lo consigue». Marta sollozó abiertamente, doblándose sobre sí misma. La sostuve mientras lloraba, mi propia garganta apretada por la emoción contenida. Después de varios minutos, cuando sus lágrimas disminuyeron a hípidos entrecortados, me puse de pie. «Quiero revisar este apartamento», anuncié. «Necesito encontrar lo que te está dando». Marta asintió débilmente, limpiándose el rostro con el dorso de la mano. Caminé primero a la cocina. Abrí alacenas, revisé cajones, busqué entre los electrodomésticos. En el estante superior de la despensa, detrás de varias cajas de cereales,
encontré algo que me detuvo en seco. Un paquete de café colombiano, marca Premium, exactamente como Javier había descrito a Marta. Lo bajé y lo abrí. Dentro había una bolsa sellada con granos de café, pero también había algo más, un pequeño sobre plástico con pastillas blancas cortadas en mitades. Las saqué y las examiné. En una de ellas alcancé a leer letras grabadas. Riv, Ribotril, Clonazepam, una de las benzodiazepinas más potentes. Seguí buscando. En el armario encima del refrigerador encontré 3 cajas de medicamentos diferentes, una de alprazolam, otra de lorazepam y una tercera de solpidem. Ninguna tenía prescripción médica adjunta. Todas estaban a medio consumir. Calculé rápidamente. Había suficiente medicación allí para mantener a alguien sedado durante meses. «Marta, ven aquí», la llamé. Ella llegó a la cocina caminando con pasos inseguros. Le mostré todo lo que había encontrado. Su rostro palideció aún más si eso era posible. «¿Alguna vez un médico te recetó alguno de estos medicamentos?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Ella negó con la cabeza, sus ojos fijos en las cajas como si fueran armas mortales. «Jamás. Yo no tomo ansiolíticos, ni siquiera me gustan los medicamentos». Tomé fotografías de todo con mi teléfono celular. Cada caja, cada pastilla, la ubicación exacta donde las encontré. Evidencia documentada que entregaría a la policía. «Vamos a empacar tus cosas», le dije con firmeza. «Te vienes conmigo ahora mismo. No pasarás ni una noche más en esta casa». Marta no protestó. Asintió como una niña obediente y se dirigió a su habitación. Marta estuvo en mi casa durante todo el fin de semana, recuperándose lentamente. Los efectos de meses de intoxicación crónica no desaparecían de la noche a la mañana. Dormía 16 horas diarias, su organismo finalmente descansando sin la interferencia química diaria. Yo la observaba dormir en la habitación de invitados, velando como cuando era niña y enfermaba. El lunes 15 de octubre, mientras ella seguía durmiendo después del desayuno que apenas probó, hice una llamada que venía postergando desde el viernes. Marqué el número de Gonzalo Prieto Navarro, un investigador privado que había trabajado conmigo años atrás cuando tuve problemas con un socio deshonesto en la empresa. Gonzalo era discreto, meticuloso y tenía contactos en lugares que preferí no cuestionar. «Alberto, ¿cuánto tiempo sin saber de ti?», contestó con su voz grave característica. «¿Qué necesitas?». «Información completa sobre alguien. Pasado, relaciones, antecedentes, todo lo que puedas conseguir». «Dame el nombre». «Javier Rubio Castro, 38 años, supuestamente contador independiente, aunque sospecho que es mentira. Está casado con mi hija y acabo de descubrir que lleva meses drogándola para robarle». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Entiendo. ¿Cuánto tiempo tengo?». «Lo necesito para ayer. Es urgente. La policía ya está involucrada, pero quiero saber exactamente con quién estamos tratando». «Déjame trabajar. Te llamo en 48 horas». Gonzalo cumplió su palabra. El miércoles 17 de octubre a las 10 de la mañana, llegó a mi casa con una carpeta gruesa bajo el brazo. Su expresión era sombría cuando se sentó frente a mí en el comedor. «Alberto, lo que voy a contarte no es agradable», comenzó abriendo la carpeta. «Javier Rubio Castro es un depredador sistemático con un patrón de conducta criminal que se remonta al menos 10 años atrás». Extendió varios documentos sobre la mesa, fotografías, informes, registros públicos. Empecemos con lo básico. Nunca fue contador titulado. Estudió 2 años de administración de empresas en una universidad privada de poca reputación en Valencia, pero abandonó sin graduarse. Después trabajó 6 meses como auxiliar administrativo en un despacho de contabilidad en Alicante durante 2011, de donde fue despedido por irregularidades en manejo de documentación confidencial. ¿Qué tipo de irregularidades? Gonzalo consultó sus notas. Acceso no autorizado a información financiera de clientes. El bufete no presentó cargos formales para evitar escándalo, simplemente lo echaron. Pero hay una anotación interna donde el dueño describe comportamiento manipulador y deshonesto.
Continuó sacando más papeles. En 2013 apareció en Madrid. Aquí las cosas se ponen verdaderamente oscuras. Conoció a una mujer llamada Patricia Campos Ruiz, 32 años en ese entonces, profesora de secundaria. Iniciaron una relación que duró aproximadamente 2 años. ¿Y qué pasó con ella? Patricia presentó denuncia ante la Guardia Civil en marzo de 2015. Alegó que Javier la manipulaba psicológicamente, controlaba sus finanzas y en varias ocasiones la encontró confundida después de beber té que él preparaba. Sospechaba que la estaba sedando, pero nunca pudo probarlo con análisis toxicológicos porque, para cuando buscó ayuda, las sustancias ya habían sido metabolizadas. Me incliné hacia adelante sintiendo un déjà vu escalofriante. ¿Es idéntico al patrón con Marta? Calcado, confirmó Gonzalo con expresión grave. Pero hay más. Patricia heredó 200.000 euros de una tía en febrero de 2015. Un mes después, descubrió que Javier había falsificado su firma en documentos para abrir una cuenta bancaria conjunta donde pretendía transferir ese dinero. Ella lo descubrió a tiempo, lo denunció, y él desapareció antes de que las autoridades actuaran. La denuncia quedó archivada porque no lograron localizarlo para notificarlo. Señaló otra fotografía, esta de una mujer morena de unos 40 años. Segunda víctima conocida, Elena Márquez Ortega. Conoció a Javier en 2017 en Barcelona. Ella trabajaba como gerente regional de una cadena hotelera, mujer exitosa con patrimonio considerable. La relación duró 14 meses. Déjame adivinar, dije con amargura. Mismo patrón. Con variaciones, respondió Gonzalo. Elena presentó denuncia en junio de 2018 en comisaría de Eixample. Reportó que Javier insistía en prepararle infusiones relajantes todas las noches, después de las cuales experimentaba lapsos de memoria, somnolencia extrema y desorientación. Durante ese período, él convenció a Elena de agregarlos como cotitular en varias de sus cuentas bancarias para facilitar gastos del hogar. Cuando ella finalmente sospechó y revisó movimientos, encontró retiros no autorizados por 43.000 euros. ¿Lo arrestaron? Nuevamente se esfumó antes de que ejecutaran la orden de captura. Elena nunca recuperó ese dinero. El caso sigue técnicamente abierto pero inactivo por falta de paradero del acusado. Gonzalo sacó más documentos. Hay otras 2 mujeres con historias similares pero que no presentaron denuncias formales. Las localicé a través de contactos en redes sociales y foros de apoyo a víctimas de abuso financiero. Ambas reportan haber experimentado síntomas idénticos: preparación ritual de bebidas por parte de Javier, sedación inexplicable, intentos de acceso a sus finanzas. Una de ellas, Claudia Soto, me confirmó telefónicamente que perdió 32.000 euros en una transferencia que no recuerda haber autorizado. Mi mandíbula estaba tan apretada que me dolían los dientes. Entonces Marta es la 5ª víctima conocida. La 5ª documentada, corrigió Gonzalo. Probablemente hay más que nunca reportaron o que ni siquiera descubrieron lo que les pasó. Este hombre ha perfeccionado su metodología durante una década. Identifica mujeres exitosas con patrimonio, establece relaciones sentimentales, gana su confianza y luego las droga sistemáticamente mientras roba. Cuando es descubierto, huye y reinicia el ciclo en otra ciudad con otra identidad superficial. ¿Otra identidad? Gonzalo asintió. En Valencia usaba el apellido Rubio Domínguez. En Barcelona fue Rubio Martín. Ahora con tu hija es Rubio Castro. Probablemente alteró documentación usando apellidos de parientes para crear perfiles ligeramente diferentes que dificultan rastreos. Extendió el documento final una cronología detallada. Mi conclusión profesional: Javier Rubio es un estafador especializado en fraude romántico con componente de sumisión química. Altamente peligroso, sin escrúpulos y extremadamente paciente. Invierte meses o años construyendo confianza antes de atacar. Y lo más preocupante, nunca ha sido condenado porque siempre escapa antes del juicio. Miré todos esos documentos esparcidos, cada uno representando una vida destrozada, una mujer traicionada, un robo impune.
La rabia que sentía ya no era solo por Marta, sino por todas ellas. El jueves 18 de octubre a las 7 de la mañana, mi teléfono sonó. Era el inspector Marcos Vega desde la comisaría. Señor Moreno, tenemos la orden de registro judicial para el domicilio. Vamos a ejecutarla esta mañana a las 9 en punto. Necesito que esté presente con las llaves del apartamento. Allí estaré, respondí sin dudar. Llegué al edificio en Chamberí a las 8:45. 3 vehículos policiales ya esperaban discretamente a una calle de distancia. El inspector Vega bajó de uno de ellos, acompañado por 4 agentes más, y la subinspectora Adriana Gil, que había analizado las grabaciones bancarias días atrás. ¿Su yerno está dentro?, preguntó el inspector. No lo sé. Marta me dijo que generalmente sale temprano, pero no puedo confirmarlo. Procederemos como si estuviera presente, decidió Vega. Agentes armados entrarán primero, luego el equipo forense. Subimos en silencio. La tensión era palpable. Cuando llegamos a la puerta del tercer piso, el inspector tocó el timbre 3 veces. Nadie respondió. Esperó 30 segundos y volvió a tocar, esta vez gritando: «Policía Nacional, tenemos orden de registro, abran la puerta». Silencio total. Asentí al inspector y le entregué mi juego de llaves. 2 agentes se posicionaron a ambos lados de la entrada con las manos en sus armas reglamentarias. El inspector abrió la cerradura y entró primero. «Policía, si hay alguien dentro, identifíquese inmediatamente». Recorrieron todas las habitaciones sistemáticamente. El apartamento estaba vacío. Javier había salido, probablemente sin saber que hoy su vida cambiaría para siempre. La subinspectora Gil y un técnico forense comenzaron la búsqueda metódica. Llevaban cámaras, bolsas de evidencia, guantes de látex. Yo me quedé en la sala observando, con el inspector Vega a mi lado tomando notas. Los primeros hallazgos fueron en la cocina, exactamente donde yo había encontrado los medicamentos días atrás. Pero esta vez, con ojos profesionales, descubrieron más. Detrás del paquete de café colombiano había otro sobre plástico adicional con pastillas. Este contenía diazepam. En el congelador, dentro de una caja de verduras congeladas, encontraron 3 blísteres completos de Zolpidem escondidos deliberadamente. Escondiéndolo en el congelador sugiere conciencia de ilegalidad, comentó la subinspectora, mientras fotografiaba cada ubicación antes de recolectar las muestras. Sabe que poseer estas cantidades sin receta es delito, por eso lo oculta. En el dormitorio principal, dentro del cajón de la mesita de noche del lado de Javier, el técnico forense descubrió una libreta de espiral. La abrió cuidadosamente con guantes y comenzó a leer en voz alta. Son anotaciones sobre rutinas. Escuchen esto. Lunes. M sale casa 8:30. Regresa a 7 tarde. Café 7:45. Efecto máximo 9:30 a 11. Las iniciales M claramente se refieren a Marta. Sentí náuseas. Ese malnacido había estado documentando meticulosamente los horarios de mi hija para calcular cuándo administrarle las drogas y cuándo alcanzarían su efecto máximo. La subinspectora continuó hojeando la libreta. Hay más. Jueves. Banco intento 2. Dosis aumentada media pastilla adicional. M muy somnolienta. Banco preguntas incómodas. Abortar. Esto es del 28 de septiembre. Coincide con el primer intento fallido en el banco que mencionó el gerente. Es un diario de experimentación, murmuró el inspector Vega con repugnancia. Está tratándola como sujeto de laboratorio, ajustando dosis, registrando resultados. En la página siguiente había cálculos numéricos. Cuenta mancomunada, 230.000. Cuenta personal M, 47.000. Tarjeta crédito límite, 15.000. Total accesible, 292.000 euros. Mi hija reducida a números en una libreta. Su vida, su trabajo, sus ahorros, todo cuantificado fríamente como botín por ese depredador. Pero lo peor estaba aún por descubrirse. En el armario del dormitorio, dentro de una caja de zapatos en el estante superior, el técnico encontró documentos que me helaron la sangre. Había fotocopias de la documentación de identidad de Marta, copias de firmas practicadas en papel borrador
intentando imitar su rúbrica, y varios formularios bancarios en blanco que, evidentemente, había sustraído en visitas previas a sucursales. Falsificación preparada, declaró la subinspectora. Planeaba usarlos si la sedación directa no funcionaba. También había recibos de compra de medicamentos, ninguno de farmacia legal española. Eran tickets de páginas web internacionales, pagos a través de criptomonedas, envíos desde Polonia y Ucrania, donde las regulaciones farmacéuticas son más laxas. Javier había comprado Rivotril, Alprazolam, Solpidem y Lorazepam en cantidades que solo podían tener un propósito criminal. El registro tomó casi 3 horas. Cuando finalmente terminaron, tenían 12 bolsas de evidencia selladas y etiquetadas, medicamentos ilegales, la libreta con anotaciones incriminatorias, documentos falsificados, recibos de compras ilícitas, incluso el paquete de café donde mezclaba las pastillas trituradas. Esto es suficiente para múltiples cargos, afirmó el inspector Vega revisando su lista. Posesión ilegal de sustancias controladas, administración de drogas sin consentimiento, tentativa de fraude agravado, falsificación de documentos y probablemente más cuando el fiscal revise todo el material. Eran las 12:30 del mediodía cuando bajamos del edificio. Los agentes cargaban las cajas de evidencia hacia los vehículos cuando un taxi se detuvo frente al portal. Mi estómago se contrajo al ver quién salía. Javier Rubio Castro en persona, cargando una bolsa de compras de supermercado, completamente ajeno a lo que le esperaba. Su expresión cambió de casual a alarmada en el instante que vio los coches policiales y los uniformados. Intentó retroceder hacia el taxi, pero 2 agentes ya se movían hacia él bloqueando su escape. «¡Javier Rubio Castro!», gritó el inspector Vega. «Queda detenido por administración ilegal de sustancias controladas, tentativa de fraude y falsificación de documentos». Javier dejó caer la bolsa de compras. Naranjas rodaron por la acera. «Esto es un error. No he hecho nada». Los agentes lo rodearon. Uno le tomó las manos detrás de la espalda y le colocó las esposas metálicas. El sonido del cierre fue el más satisfactorio que había escuchado en semanas. «Tiene que escucharme», gritó Javier mientras lo sujetaban. «Alberto, dígales que esto es un malentendido. Marta consintió todo. Ella sabía». No respondí. Me quedé de pie en la acera, mirándolo directamente a los ojos con expresión de hielo absoluto. Ver a Javier esposado y empujado dentro del coche patrullero me produjo una satisfacción fría y calculada. No era alegría. Era justicia comenzando su curso inevitable. El inspector Vega me informó que lo llevarían directamente a los calabozos de la comisaría para procesamiento inicial y que probablemente pasaría a disposición judicial en las próximas 24 horas. Regresé a mi casa donde Marta esperaba, todavía recuperándose pero cada día más lúcida, conforme su organismo eliminaba los residuos químicos acumulados. Le conté sobre la detención sin endulzar detalles. Ella lloró, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de liberación. «Papá, lo siento tanto», sollozó entre mis brazos. «Fui tan ciega, tan estúpida». «No fuiste estúpida», la interrumpí con firmeza. «Fuiste víctima de un criminal profesional que perfeccionó sus métodos durante años. Pero ahora esto se termina, completamente». Esa misma tarde llamé a Rafael Torres, mi abogado, y programé reunión urgente para el viernes siguiente. Pero antes de esa reunión, tomé una decisión que había madurado en mi mente desde el momento del arresto. Recuperaría todo lo que había puesto a nombre del matrimonio y protegería definitivamente el patrimonio de Marta, incluso de ella misma, si fuera necesario. El apartamento de Chamberí lo había comprado yo en octubre de 2022 como regalo de bodas, escriturándolo a nombre de ambos esposos en partes iguales. La propiedad estaba valuada ahora en 320.000 euros, según tasación reciente del mercado inmobiliario madrileño. Legalmente, Javier tenía derecho sobre el 50%. Eso iba a cambiar. El viernes 25 de octubre me reuní con Rafael en su despacho. Llevé toda la documentación: escrituras de propiedad, certificados matrimoniales, el informe del investigador privado sobre las víctimas anteriores de Javier, copias de las evidencias policiales. «Quiero anular ese matrimonio por fraude y dolo», declaré sin ambigüedades.
y quiero recuperar íntegramente la propiedad del apartamento. Ni un euro de lo que yo pagué irá a beneficiar a ese delincuente. Rafael estudió los documentos cuidadosamente durante casi una hora, tomando notas, consultando códigos legales en su biblioteca. Finalmente levantó la vista con expresión pensativa. «Es complejo pero viable», anunció. «La anulación matrimonial por engaño requiere probar que el consentimiento de Marta fue viciado desde el origen. Tenemos elementos. Javier mintió sobre su profesión, ocultó sus antecedentes criminales y claramente contrajo matrimonio con intención fraudulenta de acceder al patrimonio familiar. Eso constituye dolo en términos civiles. ¿Cuánto tardará? Un proceso de anulación normal puede tomar entre 12 y 18 meses. Pero dado que hay causa penal paralela, podemos solicitar procedimiento acelerado. Calculo entre 8 y 10 meses si el juez acepta nuestra argumentación. No era inmediato, pero era definitivo. Procede con todo. Respecto al apartamento, continuó Rafael, tenemos dos caminos. Primero, demanda civil de nulidad de donación por causa de fraude. Argumentamos que la entrega del bien fue bajo falsos pretextos, que Javier ocultó su verdadera naturaleza y que, por tanto, la donación es jurídicamente nula. Segundo, embargo preventivo de la parte correspondiente a Javier como garantía de futuras responsabilidades civiles derivadas del proceso penal. Quiero ambas, ordené, y quiero que Marta quede como única propietaria legítima, pero con protecciones legales que impidan que vuelva a cometer errores de juicio respecto a futuras relaciones. Rafael me miró con expresión seria. Alberto, lo que estás planteando entra en terreno delicado. Marta es adulta con plena capacidad legal. No puedes imponerle restricciones patrimoniales permanentes sin su consentimiento. Entonces ella tendrá que decidir. ¿Acepta las protecciones que establezco o maneja su patrimonio completamente sola sin respaldo mío en el futuro? Respondí con dureza que sorprendió incluso a Rafael. Ya rescaté su vida una vez. No lo haré dos. Esa conversación con Marta ocurrió el domingo 27 de octubre. Ella había mejorado considerablemente, los efectos de la intoxicación crónica finalmente desapareciendo. Su mente estaba clara, sus ojos recuperaron brillo, podía sostener conversaciones largas sin somnolencia. Nos sentamos en mi estudio después de la cena. Le expliqué mis planes: anulación matrimonial completa, recuperación del apartamento, establecimiento de un fideicomiso legal para su patrimonio con cláusulas específicas que impedirían transferencias grandes sin aprobación de fiduciarios independientes. ¿No confías en mí?, preguntó con voz pequeña, dolida. Confío en tu corazón, hija, pero no confío en tu juicio cuando se trata de hombres, respondí con honestidad brutal. Este es el segundo matrimonio fallido. El primero fue por incompatibilidad, doloroso pero normal. El segundo casi te destruye literal y financieramente. No habrá tercera oportunidad donde yo sea quien recoja los pedazos. Vi lágrimas formándose en sus ojos, pero continué sin suavizar mis palabras. Te amo más que a nada en este mundo, pero el amor también significa establecer límites. Si quieres mantener acceso al patrimonio que construí para ti, aceptarás las protecciones legales. Si prefieres autonomía absoluta sin restricciones, te transferiré tu parte, firmarás documentos liberándome de toda responsabilidad futura y seguirás tu camino. Marta sollozó abiertamente. Papá, por favor, no es negociable, dije con voz firme pero no cruel. Esta experiencia me enseñó que mi rol como padre protector tiene límites que debo establecer por mi propia salud emocional. No puedo vivir el resto de mis días angustiado esperando la próxima catástrofe que necesitarás que solucione. Ella se limpió las lágrimas, respiró profundo varias veces y finalmente asintió. Acepto tus condiciones. Tienes razón. Fui ingenua 2 veces. Necesito ayuda para no serlo una tercera. Esa aceptación, aunque dolorosa para ambos, estableció una nueva dinámica en nuestra relación. Ya no era el padre omnipresente que resolvía todo. Era un aliado que establecía fronteras claras
mientras ofrecía apoyo dentro de parámetros definidos. El juicio comenzó el martes 14 de mayo de 2025, casi 7 meses después de la detención de Javier. Durante ese tiempo, él había permanecido en prisión preventiva sin fianza, debido al riesgo evidente de fuga, considerando su historial de desaparecer cada vez que autoridades previas intentaron procesarlo. La Audiencia Provincial de Madrid asignó el caso a la Sala Segunda, con la magistrada presidenta Beatriz Ramos Telles al frente del tribunal. Yo acompañé a Marta cada día, sentándonos en las bancas reservadas para víctimas y familiares, observando cómo la maquinaria judicial finalmente atrapaba al depredador. El primer día estuvo dedicado a lectura de cargos por parte de la Fiscalía. El fiscal jefe, Luis Domingo Sanz, presentó un escrito de acusación devastador: administración de sustancias tóxicas sin consentimiento, coerción mediante alteración de conciencia, tentativa de apropiación indebida agravada, falsificación de documentos privados, y un cargo adicional de organización criminal tras descubrir que Javier había usado identidades múltiples para cometer delitos similares en diferentes provincias. Javier, sentado en el banquillo de los acusados junto a su abogado de oficio, mantenía expresión neutra, pero sus manos temblaban ligeramente. Ya no era el hombre sonriente y seguro que había conocido en reuniones familiares. Era un criminal expuesto, sabiendo que las paredes finalmente se cerraban a su alrededor. El segundo día trajo algo que nadie anticipó completamente: testigos adicionales. El fiscal había localizado a 3 de las víctimas anteriores que Gonzalo Prieto identificó en su investigación privada, y ellas aceptaron testificar públicamente. La primera en subir al estrado fue Patricia Campos Ruiz, ahora de 42 años, la profesora que presentó denuncia en 2015. Habló con voz firme pero cargada de emoción contenida. Durante 2 años viví con ese hombre creyendo que me amaba, comenzó señalando directamente a Javier. Me preparaba té todas las noches diciéndome que me ayudaría a dormir mejor porque yo sufría de insomnio. Pero después de tomarlo, perdía horas completas. Despertaba sin recordar conversaciones, sin saber cómo había llegado a la cama, encontrando cosas fuera de lugar en mi casa. El fiscal le mostró documentos bancarios antiguos. ¿Reconoce esta firma? Patricia estudió el papel y negó con la cabeza. Es similar a la mía, pero no exacta. Yo nunca autoricé esa transferencia de 50.000 euros hacia una cuenta que ni siquiera sabía que existía. Cuando lo confronté con evidencias, él desapareció literalmente de la noche a la mañana. Nunca recuperé ese dinero. La segunda testigo fue Elena Márquez Ortega, la gerente hotelera de Barcelona. Su testimonio fue aún más detallado y perturbador. Javier aparecía encantador al principio, atento, cariñoso, interesado genuinamente en mi vida. Relató con amargura evidente. Pero gradualmente comenzó a aislarme de amistades, criticar sutilmente mis decisiones, insistir en cuidarme preparándome infusiones que, según él, reducirían mi estrés laboral. Describió síntomas idénticos a los que experimentó Marta: somnolencia extrema, lapsos de memoria, microsueños durante el día. Un compañero de trabajo me dijo que una tarde llegué a una reunión importante visiblemente ebria o drogada. Yo no recordaba haber bebido nada alcohólico. Cuando finalmente revisé mis cuentas bancarias, descubrí retiros y transferencias que jamás autoricé conscientemente. 43.000 euros desaparecidos. El fiscal presentó los registros de su denuncia en Barcelona de 2018. ¿Y qué pasó con esa denuncia? Nada, respondió Elena con frustración palpable. Para cuando la policía fue a buscarlo, Javier ya había abandonado el apartamento que compartíamos. Su teléfono estaba desconectado. Sus perfiles de redes sociales eliminados. Simplemente se esfumó como si nunca hubiera existido. La tercera testigo fue Claudia Soto Ramírez, 39 años, arquitecta como Marta. Su caso era el más reciente antes de mi hija. Conoció a Javier en Sevilla durante 2020 y la relación duró 11 meses. Él sabía exactamente qué decir para conquistarme, admitió Claudia con vergüenza en su voz. Acababa de salir de un divorcio difícil, estaba vulnerable emocionalmente.
Javier aparecía como el hombre perfecto, paciente, comprensivo, dispuesto a reconstruir mi confianza en las relaciones. Su historia seguía el patrón establecido con precisión escalofriante. Café matutino preparado con dedicación, somnolencia progresiva, confusión mental y finalmente un intento de vaciado de cuentas que ella descubrió por casualidad cuando su banco la llamó para confirmar una transferencia inusualmente grande. 32.000 euros iban a ser transferidos a una cuenta que supuestamente era nuestra cuenta conjunta de ahorros, pero yo nunca había autorizado abrir esa cuenta. Cuando confronté a Javier con el extracto bancario, él me convenció durante horas de que yo misma lo había hecho, pero no lo recordaba por el estrés. Casi le creí, casi. El fiscal preguntó, ¿presentó denuncia en ese momento? Claudia bajó la mirada avergonzada. No inmediatamente. Estaba confundida, cuestionando mi propia memoria y salud mental. Para cuando finalmente decidí denunciar 2 semanas después, Javier ya había desaparecido. Cambié todas mis claves bancarias, cerré cuentas, pero el daño psicológico ya estaba hecho. Escuchar esos 3 testimonios, prácticamente idénticos en metodología, aunque separados por años y distancia geográfica, construyó un retrato demoledor. Javier Rubio Castro no era un criminal impulsivo. Era un depredador sistemático que había perfeccionado su técnica durante una década completa, dejando un rastro de mujeres destruidas financiera y emocionalmente. El tercer día del juicio llegó el turno de Marta. La vi levantarse de nuestro asiento, caminar hacia el estrado con pasos firmes pero tensos. Juró decir verdad con voz clara y luego se sentó frente al tribunal. Javier la observaba intensamente, pero ella nunca volteó a mirarlo. El fiscal comenzó con preguntas básicas, estableciendo cronología de la relación, y luego profundizó en los meses de intoxicación sistemática. Marta relató cada detalle con precisión dolorosa: el ritual del café, los síntomas progresivos, las visitas al banco que apenas recordaba. ¿Usted autorizó conscientemente transferir 230.000 euros a una cuenta personal de su esposo?, preguntó el fiscal directamente. No, respondió Marta con firmeza absoluta. Yo ni siquiera recuerdo haber ido al banco ese día. La deliberación del tribunal duró 2 días. El viernes 16 de mayo a las 11 de la mañana, la magistrada Beatriz Ramos Telles convocó a las partes para lectura de sentencia. La sala estaba repleta. Periodistas que habían seguido el caso, las 3 víctimas anteriores que regresaron para este momento final, Marta apretando mi mano con fuerza nerviosa. La magistrada leyó durante 40 minutos un fallo exhaustivo que analizaba cada cargo, cada prueba presentada, cada testimonio escuchado. Su voz era clara y profesional, sin emoción, pero con autoridad incuestionable. Este tribunal considera probado más allá de duda razonable que el acusado Javier Rubio Castro administró sistemáticamente sustancias sedantes a la víctima Marta Moreno Serrano durante un periodo aproximado de 3 meses, con plena conciencia de la ilegalidad de sus actos y con el propósito deliberado de anular su capacidad de juicio para apropiarse fraudulentamente de su patrimonio. Javier permanecía inmóvil en el banquillo, su rostro pálido como cera. Las evidencias materiales recuperadas en el domicilio, incluyendo medicamentos controlados sin prescripción, anotaciones detalladas sobre dosificación y efectos, documentos falsificados y grabaciones de seguridad bancaria, constituyen prueba irrefutable de culpabilidad. Adicionalmente, los testimonios de víctimas anteriores establecen un patrón criminal reiterado durante más de 10 años. La magistrada hizo una pausa, ajustó sus lentes y pronunció las palabras que todos esperábamos. Por los delitos de administración de sustancias nocivas sin consentimiento en grado de consumación, coerción mediante alteración química de consciencia, tentativa de apropiación indebida agravada por abuso de confianza familiar, falsificación de documentos privados y organización de actividades criminales mediante uso de identidades múltiples, este tribunal condena a Javier Rubio Castro a una pena de 7 años y 4 meses de prisión.
Marta exhaló un suspiro tembloroso. Yo mantuve mi expresión neutral, pero por dentro sentía una satisfacción helada y definitiva. La magistrada continuó. Adicionalmente, se impone inhabilitación absoluta durante 9 años para ejercer profesiones que impliquen manejo de finanzas ajenas, prohibición de acercamiento a menos de 500 metros de cualquiera de las víctimas por periodo de 10 años, y responsabilidad civil por un monto total de 347.000 euros a repartir entre las 4 víctimas comprobadas según sus pérdidas documentadas. El mazo golpeó la mesa. Sentencia firme, inapelable en sus fundamentos principales. Javier fue escoltado fuera de la sala esposado. Pasó junto a nosotros sin levantar la vista, derrotado completamente. Las 3 víctimas anteriores se abrazaron llorando, liberadas finalmente de años de injusticia. Marta se apoyó contra mi hombro, sus lágrimas mojando mi camisa. Pero para mí, esto era solo el cierre judicial. Mi propio proceso personal continuaba en otro ámbito. 3 semanas después, el 1 de junio de 2025, Rafael Torres me llamó con noticias finales sobre el frente civil. El juez de familia había aceptado nuestra demanda de nulidad matrimonial por dolo y fraude. El matrimonio entre Marta y Javier quedaba legalmente anulado como si nunca hubiera existido, eliminando cualquier derecho patrimonial que él pudiera reclamar. El apartamento de Chamberí, valorado ahora en 320.000 euros, volvió íntegramente a mi propiedad mediante sentencia que reconocía la donación inicial como viciada por engaño deliberado del receptor. Yo podía disponer de él libremente, venderlo, mantenerlo o transferirlo nuevamente a Marta bajo las condiciones que estableciera. Tomé la tercera opción, pero con cambios fundamentales. El 10 de junio firmamos ante notario documentos que modificaban radicalmente la estructura patrimonial de mi hija. El apartamento se transfería a su nombre exclusivo, pero encapsulado dentro de un fideicomiso protegido con cláusulas específicas. Ella podía vivir allí indefinidamente, pero no podía venderlo ni hipotecarlo sin aprobación de 3 fiduciarios independientes nombrados por mí. 2 abogados y un contador externo que no tenían vínculos familiares ni intereses personales. Las cuentas bancarias seguían similar estructura. Marta mantenía acceso completo a sus fondos para gastos ordinarios, pero transferencias superiores a 10.000 euros requerían autorización dual de los fiduciarios. No era desconfianza hacia ella específicamente, era protección contra futuros depredadores que pudieran intentar manipularla. «Esto es humillante, papá», me dijo Marta cuando explicó las restricciones, aunque firmó cada documento sin resistencia real. «Es necesario», respondí sin suavizar mi tono, «y es temporal. Dentro de 5 años, si demuestras juicio consistente y estabilidad emocional sostenida, las restricciones pueden levantarse. Pero durante esos 5 años, aprenderás a valorar lo que tienes y a protegerte de quienes buscan aprovecharse». También establecí distancia emocional que antes nunca existió entre nosotros. Ya no llamaba a Marta diariamente para verificar cómo estaba. No aparecía en su apartamento sin previo aviso. No ofrecía consejos no solicitados sobre su vida personal o profesional. Le di espacio para crecer, para cometer errores menores, para desarrollar autonomía real. Ella lo notó inmediatamente. «¿Ya no me amas igual?», me preguntó en una de nuestras comidas mensuales, sus ojos húmedos. «Te amo exactamente igual», le aseguré con honestidad absoluta. Pero el amor maduro incluye permitir que las consecuencias naturales de decisiones sean los mejores maestros. Ya no seré el padre que rescata infinitamente. Seré el padre que observa, aconseja cuando se lo pides y te deja aprender. Marta comenzó terapia psicológica en julio, procesando no solo el trauma de Javier, sino también patrones profundos en su selección de parejas. Su terapeuta, la doctora Inés Vázquez Suárez, me contactó una vez para entender dinámicas familiares. Le expliqué francamente mi nueva filosofía. Amor incondicional no significa soporte incondicional de decisiones autodestructivas. Para septiembre, Marta lucía diferente.
más madura, más reflexiva, menos dependiente de validación externa. Regresó a su trabajo en el estudio de arquitectura con renovada energía profesional. Rechazó varios intentos de acercamiento romántico, priorizando su sanación interna antes que llenar vacíos emocionales con nuevas relaciones. Yo, por mi parte, regresé a mi vida de jubilado con una perspectiva alterada permanentemente. La experiencia me enseñó límites dolorosos, pero necesarios sobre el rol paterno en la vida adulta de los hijos. No puedes protegerlos de todo. No debes intentarlo. Tu trabajo es equiparlos con herramientas, establecer consecuencias claras y luego dejarlos navegar sus propias tormentas. Todavía cargo tristeza por no haber detectado las señales más temprano. Por esas semanas donde Marta me contaba sobre su cansancio inexplicable y yo simplemente sugería vitaminas en lugar de investigar más profundamente. Pero también comprendo que incluso los padres más atentos tienen límites perceptivos cuando los depredadores son suficientemente astutos. Javier Rubio Castro cumple ahora su condena en el Centro Penitenciario Madrid Septe. No pienso en él frecuentemente. No merece ese espacio mental. Es simplemente un capítulo cerrado, una amenaza neutralizada, un recordatorio permanente de que el mal existe con rostros encantadores. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.